Buenas tardes. A mediodía de hoy, una llamada anónima a una agencia de noticias de Londres se responsabilizaba del asesinato del primer ministro sueco, Olof Palme, y lo hacía en nombre del comando Holger Mainz, un grupo vinculado a la banda de Baader-Meinhof, que actuó en los años 70 en la Alemania federal. El anónimo comunicante hablaba inglés con acento nórdico y mencionó también en su mensaje al llamado Ejército Rojo. La policía sueca, que se muestra muy cauta, como es natural a la hora de aceptar este tipo de reivindicaciones, ha informado que las dos personas detenidas en Estocolmo para ser interrogadas acerca del asesinato de Olof Palme serán puestas en libertad en las próximas horas. A las 11:30 de la noche de ayer, Olof Palme y su esposa Lisbeth salieron de un cine del centro de Estocolmo y a los pocos pasos se les acercó un hombre con abrigo oscuro que aparentaba tener 35 o 40 años. Según ha podido reconstruir la policía con testigos indirectos, el agresor se comportó con perfecta sangre fría y llegó a intercambiar unas palabras con la víctima. Todo indica que se trata de un profesional del crimen. Disparó 2 balas, una de las cuales atravesó el pecho de Palme y la otra hirió levemente a su mujer. 3 minutos después del atentado llegó una ambulancia que había sido avisada por un radiotaxista. El primer ministro moría en el hospital poco después de la medianoche. La policía puso en marcha inmediatamente un dispositivo de alerta que se mantiene hasta el momento. Las salidas marítimas, aéreas y terrestres de Suecia son objeto de un riguroso control. El viceprimer ministro Ingvar Carlsson se ha hecho cargo automáticamente de la jefatura del gobierno, que se ha reunido en consejo de urgencia. Posteriormente, Carlsson ha ofrecido la primera rueda de prensa en la que se ha limitado a informar de los hechos y de la escasa información conocida. Förlorat en omtyckt arbetskamrat. Ett parti har förlorat en älskad ledare. Vårt land. Esta madrugada a las 3:30 un equipo de telediario pudo hablar con el embajador de Suecia en España, Carl Georg Crafoord, quien se enteró de la noticia por medio del presidente español Felipe González. Embajador, ¿cuándo y cómo se ha enterado usted de la noticia de la muerte del primer ministro de su país? Bueno, al entrar esta noche en la Casa de Suecia, después de la representación en el Teatro Español de la obra Señorita Julie, me llamaron por teléfono desde la presidencia del gobierno y el señor presidente del gobierno tuvo la amabilidad de informarme personalmente y asimismo, naturalmente, dar su pésame. ¿El presidente del gobierno español? Personalmente. ¿Cómo puede usted explicar este suceso tan lamentable? Para mí es totalmente inexplicable. Es una noticia horrorosa, es un atentado horroroso y no hay explicación. ¿Usted sabe si el primer ministro había recibido en alguna ocasión amenazas de algún tipo? Yo no sé exactamente, pero estas cosas ocurren y uno trata de vivir con estas cosas y estas amenazas vienen de vez en cuando de personas que son mentalmente subnormales y en Suecia no tenemos la sensación de tener demasiado guardaespaldas y tal, pero el señor Palme, sin embargo, solía tener unas guardas, pero estando con su familia ¿Iba sin ningún tipo de protección cuando iba con su familia, por ejemplo? Yo no tengo la noticia, pero cómo fue en este caso, pero de vez en cuando sí, claro, los miembros del gobierno andan por la ciudad haciendo compras y andando al cine, como en este caso. La Embajada de Suecia en Madrid ha expuesto a la entrada de la sede diplomática un libro para que todos aquellos que deseen expresar su condolencia al gobierno sueco puedan firmar. Olof Palme era un hombre sencillo en su trato, muy poco protocolario y algo desaliñado en su manera de vestir. Tenía un gran sentido del humor. Había ejercido el periodismo dedicándose a la crítica de teatro y a la crónica de boxeo, su gran pasión. Decía que a partir de estas dos aficiones, teatro y boxeo, no le costó trabajo pasar a la política. El mismo jefe de la oposición, Ulf Adelsohn, dijo al conocer la noticia: Suecia nunca será ya como antes. Olof Palme se ha caracterizado a lo largo de su vida política por tener una longevidad gubernamental poco frecuente.
Fue elegido primer ministro de Suecia en 1969 y ocupó el cargo hasta 1976. Tras un paréntesis de 6 años, durante los cuales estuvo a la cabeza de la oposición, fue elegido de nuevo para el mismo cargo en 1982 y reelegido en las elecciones legislativas del pasado mes de septiembre. Olof Palme tenía 59 años. Nació en el seno de una rica familia de Estocolmo, aliada a la nobleza báltica. Desde muy joven se sintió atraído por la política, a la que dedicó, junto con el periodismo, los años de su primera juventud. Durante su época de periodista informaba sobre teatro y boxeo, sus dos grandes pasiones. Según dijo él mismo años más tarde, cuando decidió cambiar de trabajo, buscó algo que las combinara y lo encontró en la política. En 1949 se afilió al Partido Socialdemócrata. Conoció al entonces primer ministro Tage Erlander, quien fue rápidamente fascinado por el dinamismo y laboriosidad de Palme y le nombró su secretario particular, cargo que ocupó hasta 1953, año en que fue nombrado ministro sin cartera. En 1969 sucedió a Erlander en la dirección del partido. Desde el primer momento, Palme se dedicó a hacer de Suecia un país moderno, con destacadas realizaciones sociales, competitiva tecnología punta. En política internacional se situó bajo el signo de la neutralidad, declarándose partidario del desarme, del tercer mundo y de la lucha contra el racismo. Fue muy crítico con la política exterior estadounidense, a pesar de que él mismo se reconocía como un producto de la cultura norteamericana. Fue un férreo opositor a la guerra del Vietnam. En una ocasión comparó los bombardeos en Vietnam del Norte con las atrocidades nazis en la Segunda Guerra Mundial. También criticó la política soviética, especialmente durante la invasión de Checoslovaquia en 1968. En mayo de 1980, Palme, junto al canciller austríaco Bruno Kreisky y el actual presidente del gobierno español, Felipe González, comandó la misión encargada por la Internacional Socialista de mediar en el conflicto irano-iraquí. También dirigió un grupo de estudios sobre la situación en África Austral y la celebración en Estocolmo de la Conferencia sobre Desarme se debió en gran parte a su intervención. Asociado a los trabajos de la Comisión Brandt sobre el diálogo norte-sur, dirigió desde 1980 una comisión internacional independiente sobre desarme. El presidente español Felipe González era amigo personal de Olof Palme. El mandatario sueco, asesinado ayer, visitó España en varias ocasiones, la última de ellas hace unos meses, cuando acudió a Badalona a recibir un premio de la paz. Olof Palme tuvo siempre predilección por las cosas de España y de los países iberoamericanos. El primer ministro sueco, asesinado anoche en Estocolmo, fue un gran apoyo para los demócratas de nuestro país en tiempos difíciles. El primer ministro sueco asesinado anoche era un extraordinario amigo de España. En septiembre de 1975, en la etapa de la dictadura, participó en numerosos actos a favor de la instauración de la democracia en nuestro país. Su actuación más sonada tuvo lugar cuando el antiguo régimen condenó a muerte a 5 presuntos terroristas juzgados en consejos sumarísimos. Olof Palme, también entonces jefe de gobierno de Suecia, salió a las calles de Estocolmo con una hucha y un cartel que recoge esta fotografía. Su gesto, al igual que el de otros demócratas de todo el mundo y del propio Vaticano que pedían clemencia, sirvieron de poco. Los condenados fueron fusilados. Un año después, en diciembre de 1976, al celebrarse en Madrid el 27 Congreso del PSOE, el primero en la democracia, Olof Palme vino a solidarizarse con este partido juntamente con Mitterrand, Mario Soares, Willy Brandt, Michael Fulp, Pietro Nenni y otros líderes socialistas. El ultraderechista argentino Cesarqui y otros elementos radicales le insultaron en Barajas y pretendieron colarse en la propia sede del Congreso Socialista. Olof Palme hizo caso omiso de estos grupos minoritarios y en el Congreso realizó un discurso magistral, todo él en castellano, aunque luego se sabría que lo aprendió de memoria. Olof Palme vino en numerosas ocasiones a España, entre otras razones por su gran amistad personal y política con Felipe González, el hecho de ser ambos vicepresidentes de la Internacional Socialista, que les comisionó para misiones de paz en Irán y en Centroamérica, y la conocida como Iniciativa de Paz de los 4 continentes, acentuó su amistad e identidades a favor de la distensión y de la paz. En el último viaje del presidente español a Suecia, él y Olof Palme, después de la entrevista protocolaria, se relajaron y pasearon en barca en la residencia que el gobierno sueco posee en Hargsund. Las imágenes dan idea de un país en el que reyes y políticos han recorrido las calles de las ciudades sin especiales medidas de seguridad. Un país que hasta anoche prácticamente desconocía el duro mazazo del terrorismo. La última visita de Olof Palme a España tuvo lugar este verano.
En Badalona le fue entregado el 6º Premio de la Paz por miembros de la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas. Televisión Española transmitió aquel acto en directo. Estas fueron sus últimas palabras en España. Y deseo darles mi más sincero agradecimiento por esta atención que han tenido conmigo. Para mí representa un honor especial recibir el galardón en este año en el que se cumple el 40º aniversario de las Naciones Unidas, justamente de personas de un país democrático como España, que participan en la fe que hoy Suecia tenemos en las Naciones Unidas y en la colaboración internacional. Su Majestad el Rey ha enviado esta mañana un telegrama de pésame al rey Carlos Gustavo de Suecia, por el brutal atentado. Así dice don Juan Carlos, contra tan gran amigo de España. Y por su parte, el presidente González, que era amigo de Palme, expresa en un telegrama al primer ministro en funciones de Suecia su consternación por la pérdida de un luchador por las libertades y la democracia y un infatigable defensor de la paz. El ministro español de Exteriores, que mantuvo también una relación de amistad con Olof Palme, expresa así la reacción de nuestro gobierno. El primer ministro de Suecia, Olof Palme, ha sido, a mi juicio y al de mucha gente, una de las personalidades políticas más brillantes y de más profundidad de los últimos tiempos. Olof Palme ha sido además un gran amigo de España, un amigo de España en los momentos difíciles, en la lucha por la libertad, y ha sido un amigo de España interesado por todos los problemas que afectaban al pueblo español y por todos nuestros temas propios. Ha entendido muy bien a España. Yo le he visto en varias ocasiones. Recuerdo que la última vez estuvo en Badalona a recoger el Premio de la Paz, que le fue entregado, recuerdo, en el estadio de baloncesto del Juventud de Badalona, y allí pronunció un discurso en español con gran dificultad, pero haciendo un gran esfuerzo, que escribió él personalmente. Recuerdo que incluso tenía un calendario muy apretado porque tenía problemas parlamentarios en Suecia y tenía que regresar inmediatamente, y sin embargo tomó un avión exclusivamente para tener un almuerzo con el presidente González, a quien él admiraba mucho y con el que tenía una relación muy antigua. Vino exclusivamente a Madrid a tener este almuerzo y marcharse después. Los libros que me estaba enseñando, recuerdo hace 2 o 3 meses cuando nos vimos, pues eran libros, muchos de ellos relativos a temas de la actualidad española, de la vida española, en los que estaba absolutamente muy bien informado. Yo creo que no solo España pierde un amigo, no solo la democracia pierde un gran defensor de todos los valores de la libertad, sino que se pierde un político de talla mundial. En todo el mundo hay consternación por la muerte en atentado del primer ministro sueco. De todas partes están llegando reacciones de condolencia. Sin duda, Palme será recordado como uno de los líderes más preocupados por la paz. Pocos políticos del mundo podrán suscitar con su muerte la unanimidad en el dolor y el pesar como lo está haciendo Olof Palme. Unido en su carrera política a la mayoría de las tareas de mediación, conciliación y paz, su desaparición hará estas misiones mundiales más difíciles. El secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, ha rendido un homenaje a esta faceta de su actividad por la cooperación y distensión internacional. En Nicaragua, escenario donde se han puesto de manifiesto sus buenos oficios en nombre de la Internacional Socialista, se han decretado 3 días de luto. También los jefes de Estado de México, Argentina, Costa Rica y Colombia han expresado su pesar por tan trágica desaparición. En Europa, el pesar es paralelo a la sorpresa y la consternación. Pocos países parecían tan a salvo de estas tragedias como Suecia y pocos primeros ministros tan seguros como Olof Palme. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, le ha reconocido una talla internacional que lo empujó a luchar no solo por el bienestar de su pueblo, sino por el desarrollo de otros países. En la misma línea se han manifestado el resto de los mandatarios europeos. El 27º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se celebra en Moscú, abrió su sesión de hoy con un minuto de silencio en memoria del primer ministro sueco asesinado.
El presidente norteamericano también ha expresado su condolencia en un telegrama enviado a la familia Palme. Reagan resaltó que Olof Palme había hecho de la solidaridad pilar fundamental de la política sueca. Sam Donaldson, en el telediario de la noche de la cadena ABC, dedicó 13 segundos al asesinato del primer ministro sueco. La CBS se extendió algo más, 27 segundos, en los que mencionó los esfuerzos de Palme en pro de la paz y el desarme antes de pasar a otra cosa. Si bien pues ambos abrieron sus informativos con la noticia, no se molestaron en cambio en aprovechar sus abundantes medios y la hora y media transcurrida desde el atentado para preparar ni siquiera una biografía con imágenes de archivo, lo que prueba quizá una vez más el bien conocido escaso interés de la televisión norteamericana por todo aquello que no afecte directamente a Norteamérica. No fue hasta 5 horas después que la cadena por cable de noticias dio una información algo más amplia que incluía una fotografía del lugar del crimen. A última hora de la tarde, mientras en Washington un portavoz de la Casa Blanca decía simplemente que la administración Reagan se había enterado del asesinato y oficiales del Departamento de Estado decían estar en contacto con la embajada en Estocolmo, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, era mucho más explícito y decía estar conmocionado y profundamente apenado por la pérdida del político sueco, que había ejercido importantes responsabilidades para la ONU. Recordó la misión de Palme como mediador en el conflicto Irán-Irak. Por fin, cuando el New York Times estaba ya en la calle con la noticia a 3 columnas en la primera página, el presidente Reagan, desde su residencia de descanso en Camp David, a las 12 de la noche, hora local, 7 horas y media después del atentado, envió su pésame a la familia del dignatario asesinado, quien, dijo, había hecho de la solidaridad pilar fundamental de la política sueca.